mire, Sandra, vamos a revisar aquí ya, pues hoy es la última clase de nosotros en esta materia de victimología y, ya se ha cargado en plataforma las dos últimas actividades también. Tiene que ver con el cuadro, con un mapa conceptual relacionado con con los tipos de víctimas y la clasificación de víctimas. Y la última actividad tiene que ver con una exposición que ustedes deben hacer relacionada sobre su aporte que deben o qué aporte darían ustedes como alumnos, como futuros especialistas en criminología y criminalística relacionado con los niveles de criminalidad en el sector donde ustedes residen. Bien. Eso tiene una fecha límite, Sandra, hasta el 31 de enero como máximo. Es decir, tienen prácticamente un poco más de una semana para realizar esa actividad. Sé que usted ya hizo lo del mapa conceptual. Ayer lo revisé, pero no, no le coloqué calificación aún. Lo haré este fin de semana y faltaría a los otros compañeros para que realicen lo mismo. Hoy vamos a hablar un poquito, Sandra, sobre el perfil victimológico. Eh, que el perfil victimológico no es otra cosa sino una biografía que el investigador realiza sobre la víctima. Como lo dice allí esa frase, cuanto más se conoce a la víctima, más se conoce a su agresor. Efectivamente es así. No solamente en las lesiones aparentes que tenga la víctima en su cuerpo, o aquellas que no son tan aparentes como el daño psicológico que pueda sufrir una víctima, sobre todo en los delitos de violencia de género, de abuso sexual. Por lo general, a ese tipo de víctimas se le practica un examen psiquiátrico forense, toda vez de que sabemos nosotros que inclusive en los delitos de violencia sexual, la víctima, dependiendo de su edad, su situación, que se encuentre allí en el momento que está siendo agredida, puede existir cierta complacencia con respecto a su agresor para tratar de evitar el mayor daño posible. Y pudiera ser que lesiones físicas no sean visibles, pero sí daño psicológico. Entonces, eso el psiquiatra forense, el médico forense especialista en esa área, a través de un test especializado, pues va a determinar qué tipo de agresión, qué trauma puede tener esa víctima, y es importante a los ojos del investigador conocer sobre esa situación. Entonces, como le dije, el perfil victimológico pues no es otra cosa, Sandra, ya vamos a revisar aquí. Ajá. Ok. ¿Por qué es importante conocer el perfil victimológico de la víctima? Esto permite, como lo dije hace un momento, al investigador conocer realmente qué ha sucedido con una víctima en particular en su entorno. Sabemos nosotros que, por ejemplo, en los casos de suicidio, y tiene que ver mucho con la actividad que se les envió, esa segunda actividad que se les envió de análisis del caso. Allí ustedes pudieron observar que había un testigo que de alguna u otra manera pues daba información importante, ¿no? Daba información importante allí sobre el suceso, porque él manifestaba allí en el caso de que él se encontraba compartiendo allí con el compañero y sin mediar palabra, pues este tomó la pistola, el revólver y se disparó a la altura del pecho. Eso fue digamos, el argumento de él o la coartada de él. El investigador no debe conformarse con esa entrevista, no debe conformarse bajo ninguna circunstancia con lo que primero se observa, con lo que primero se detecta, sino debe indagar. Normalmente en las personas que cometen este acto de suicidio, pues debe revisarse su entorno familiar y su entorno médico, como lo vamos a revisar ahorita, los rasgos físicos de la persona, los rasgos familiares de la víctima, porque eso le va a permitir a la investigación, al investigador, perdón, conocer realmente si efectivamente ocurrió ese hecho o ha ocurrido un homicidio. Si usted, Alessandra, al usted recordar ese caso, usted puede verificar allí de que hubo un arrastre inclusive y había manchas hemáticas en el vehículo. Entonces, verdaderamente en principio, aun cuando se trataba de un supuesto suicidio, realmente lo que había ocurrido allí es un homicidio calificado por motivos innobles, fútiles.
¿Por qué razón? Porque había manchas en el vehículo de carácter hemático. El agresor le disparó allí en el vehículo, lo arrastró y lo colocó en la calzada a unos 10 metros, se refería allí en el caso. Y esas características, entre otras, por supuesto, por ejemplo, una prueba de ATD, análisis de trazado de disparo, las técnicas del investigador pueden determinar inclusive dentro del vehículo rastros de pólvora. Cuando se acciona un arma de fuego, en la ropa, en la mano de quien accionó el arma de fuego, debe quedar, perdón, obligatoriamente pues rastros de pólvora al accionar esa arma de fuego. Evidentemente el investigador debe realizar un análisis biológico, químico sobre, no solamente sobre el cadáver, sino sobre la vestimenta de esa persona que falleció. Y eso pues va a determinar que efectivamente pues se trató de una acción, de la acción como tal, de utilizar el arma de fuego. Bueno, Sandra, como te hacía referencia en ese caso, evidentemente usted lo presentó bien. Se trató allí de un homicidio, no se trata de un suicidio, porque por lo general, como le dije yo, en los estudios especializados en ese tema han referido que la persona que comete ese acto, de alguna u otra manera, en su círculo familiar, no es que se sospechaba que iba a ocurrir ese desenlace, pero sí observaban una actitud diferente en esa persona pues, que ha tomado esa decisión. En la mayoría de los casos también la víctima deja escritos, deja situaciones allí de arrepentimiento, de perdón. Eso es lo que normalmente ocurre para estas personas. Entonces eso le permite al investigador saber si verdaderamente está en presencia de un suicidio o de un homicidio. Por supuesto, la entrevista a los familiares, al círculo de amigos resulta de gran importancia para conocer cuál ha sido el comportamiento natural de esta persona antes y durante el evento. Hubo un caso particular que leí ayer en Estados Unidos, una muchacha de apellido Petit fue asesinada, que hacíamos referencia en el caso, pues allí se trató de un homicidio y pues verdaderamente el investigador pues debe no solamente atender al victimario, sino realizar una biografía. Si la víctima sobrevive al agresor, pues los datos que él aporte pues son importantísimos para el esclarecimiento de los hechos y por supuesto la aprehensión de su agresor. Si la víctima no sobrevive, entonces es su cuerpo, su vestimenta y el grupo de familia o su círculo de amigos más cercano lo que va a permitir que se conozca lo que realmente ha sucedido. Entonces, eso nos lleva a conocer que el investigador debe tomar en cuenta ciertos rasgos y ciertas características propias de la víctima y entre ellos, pues, primeramente encontramos los rasgos físicos de la víctima, el patrón de selección que pudiera tener el victimario y ahí tenemos dos ejemplos en particular, Ted Bundy, que fue un homicida en serie en Estados Unidos en la época de los 70, mientras que José Antonio Rodríguez Vega era de igual manera, pues fue un homicida en serie, pero en España en la época, en la década de los 80. Pero para diferenciar esto, Sandra, para que entendamos lo importante que son las características de la víctima, en este caso los rasgos físicos, en el caso de Ted Bundy, las víctimas para él eran jóvenes entre 18, 25 y 30 años con características físicas propias, el color del cabello, la forma como se peinaba y asesinó, según lo que hemos revisado, he leído sobre ese tema, más de 30 mujeres con estas características. Fue condenado, una sentencia a muerte este sujeto pues tenía la particularidad de ser agradable con las víctimas, con el público, tenía como profesión psicólogo y abogado y era tenía las perfectas características del psicópata, pues. Había cierta empatía
de la comunidad, de la sociedad hacia él. Y bueno, pues la característica de las personas que él pues le causaba daño, asesinaba, pues tenía que ver principalmente con esos rasgos físicos, mientras que este español, José Antonio Rodríguez, era todo lo contrario. Sus víctimas eran personas ya de edad, mujeres de edad, entre 80, 90 años, 75, 60 años, y era su, digamos, el patrón de las mujeres que él asesinaba. Se ganaba primero su confianza, luego ingresaba de una manera sumisa al inmueble de estas víctimas, se mostraba colaborador, se mostraba atento con estas víctimas que de alguna u otra manera pues él observaba, captaba que estaban solitarias, tenían a lo mejor ciertos recursos económicos y luego pues simplemente las asesinaba. Este señor fue sentenciado en España y murió en la década de los 2000, 2002. Allí en el centro penitenciario. Entonces, pues esto sería la forma como el agresor pues identifica o selecciona a su víctima. Las relaciones afectivas, Sandra, también tiene un aspecto importante. En la mayoría de los casos, Sandra, nosotros sabemos que el agresor se encuentra dentro del núcleo familiar, sobre todo en los delitos de actos lascivos, de violencia sexual para niños, niñas y adolescentes. Nosotros encontramos que verdaderamente el victimario se encuentra dentro del círculo familiar o dentro del círculo de amigos de la víctima. Entonces, en primera instancia, el agresor, perdón, el investigador debe detectar allí qué personas en los casos de esos delitos han acompañado, han realizado, perdón, han permanecido junto con la víctima por cierto tiempo y que de alguna otra manera pues aprovechan esa cercanía para cometer este tipo de delitos. Recordemos que este tipo de delitos pues son conocidos intramuros, es decir, ocurre dentro de un espacio cerrado, normalmente pues evidentemente por la característica del delito no hay testigos, pero sí el investigador debe profundizar a través de examen médico forense si existió las lesiones físicas allí y por supuesto el examen psiquiatra forense pues también va a permitir si existió lesiones desde el punto de vista psicológico con ocasión a este tipo de agresiones. Eso respecto a las relaciones afectivas y el estilo de vida, también el investigador debe resaltar sobre la víctima si ésta es consumidora de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el núcleo de amigos con que éste comparte, el estilo de vida, qué actividades deportivas realiza. Entonces, esto le va a permitir al investigador pues armar un rompecabezas allí para poder identificar al agresor de esta víctima. La profesión también resulta una característica importante que el investigador debe tomar en cuenta. Sabemos que inclusive en el campo laboral, en el ambiente laboral, hay razones y motivos inclusive de celos profesional que algunos de estos sujetos pues los llevan a cometer ciertos delitos. Hay un caso en particular de en este caso era, Correcto, doctor. un caso en particular en Estados Unidos de una patinadora sobre hielo, no recuerdo el nombre de ella ahorita, lesionó a su competidora más cercana, estoy hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno, creo que en la época de los 70, 80, y esta joven pues tomó la decisión junto con su novio de lesionar, causar un accidente en la rodilla, en la pierna de su más cercana competidora para sacarla de la competencia y ella hacerse acreedora de la medalla olímpica. Entonces, eso es un caso en particular de lo que tiene que ver con la profesión. Y la educación también es importante en el aspecto educativo, sobre todo con este tipo de situaciones de bullying. Los muchachos, los jóvenes, pues allí el investigador también debe centrarse a investigar allí. Sabemos que hay suicidios en la adolescencia y el investigador pues debe conocer las razones por las cuales motivaron a ese sujeto a cometer este tipo de delito, o mejor dicho, a cometer este tipo de acciones. Eso con respecto a ese tema. Y los datos del lugar donde él reside, del vecindario, pues tiene que ver mucho de cómo es la seguridad allí en ese sector, qué delitos normalmente influyen allí,
problemas de alcoholismo, problemas de tráfico de droga. Bien, mire, esta personaje que yo le hacía referencia hace un momento sobre el patinaje olímpico se llama Tony Harding. Le recomiendo que busque información sobre ese tema que resulta también interesante de cómo se confabuló ella y su novio para lesionar a su más cercana competidora y sacarla de la competencia y ella hacerse acreedora de la medalla olímpica. Otro de los rasgos que el investigador también debe identificar tiene que ver con la historia psiquiátrica y médica del sujeto. Eh, una situación real ocurrida en un caso de un suicidio aquí en el Táchira hace unos 3 años. Ocurrió con ocasión a que la esposa o la concubina de este sujeto descubre que él de alguna u otra manera pues agredía a su hijastra, eran dos muchachas, dos adolescentes, y lo amenazó con denunciarlo y este tomó la decisión de manera inmediata de quitarse la vida. Luego se descubrió que el sujeto, por el propio dicho de su concubina, pues tomaba antidepresivos, tenía una serie de comportamiento inusual y se entrevistó al médico tratante de este sujeto y se determinó que efectivamente pues había una lesión allí. Bueno, fíjate, como le decía hace un momento, la historia psiquiátrica y médica en ese caso en particular, el médico pues dio referencia de que efectivamente el sujeto pues tenía un trastorno. La historia judicial, los antecedentes penales, los registros policiales que tenga el agresor también son importantes determinarlo, porque eso va a permitir, de hecho hay un listado, los funcionarios de la policía tienen un récord allí de una lista, por decirlo de alguna manera, de sujetos que tienen tendencia a cometer cierto delito en particular, hurto, robo, homicidios, violaciones. Entonces, no es que lo tengan identificado de una manera plena, pero sí conocen de manera indirecta y puede permitir acercamiento de estos sujetos y poder identificarlos y capturarlos porque ya previamente han estado privados de libertad. Eso pues lo que es la historia judicial. La historia sexual y social pues tiene que ver con el compartir de la víctima qué tendencias sexuales, su pareja, cuántas parejas ha tenido, quién ha sido su última pareja, cómo ha sido el comportamiento con este individuo, cuál es la inclinación sexual del sujeto, pues eso permite también poder identificar del núcleo, dentro del círculo de amigos, quién ha sido su posible agresor. Las últimas actividades también son muy importantes para el investigador para poder encaminar mejor la investigación, los rastros telefónicos, los mensajes de texto, los mensajes por WhatsApp. Eso permite al investigador dónde estuvo o cuál fue el último sitio donde pudo haber compartido la víctima, con quién pudo haber compartido la víctima y, por supuesto, al levantarse las celdas a realizarse un análisis de telefonía, puede identificarse, puede determinarse cuál ha sido la última ubicación geográfica de la víctima, inclusive llegar a rescatarla si se trata de un secuestro. Eso va a permitir a través de los rastros telefónicos poder identificar al agresor o los posibles agresores. Entonces, Sandrita, para concluir, el investigador si logra identificar los rasgos de la víctima, qué características ha llevado al victimario a escogerla, pues estoy seguro o estamos seguros de que puede perfectamente identificar a la victimario, esclarecer los hechos y por supuesto darle captura y el castigo que corresponda. Sandrita, ha sido esta la última actividad para nosotros en esta materia. Ha sido un gusto haber compartido con usted, con ustedes, los muchachos que el día de hoy, por a lo mejor diferentes razones, no pudieron conectarse. Pero ha sido un gusto para mí haber compartido esta materia con ustedes, agradecido con el instituto, con la universidad, de permitirme estas horas académicas para conversar esos temas con ustedes. Matthew River, que es la persona que tú tienes allí en pantalla, es uno de los hombres más felices del mundo, Sandra, porque tiene la capacidad él mismo de generar las propias hormonas de felicidad, serotonina, oxitocina. Es un monje tibetano de origen francés y tiene, como le dije, la capacidad
de generar estas hormonas de la felicidad de manera natural. Y él nos deja allí esa reflexión, Sandra. La vida no es para esperar, es para vivirla y para abrocharla hasta el final. Siempre este muchacho nos recuerda que hacer el bien nos permite generar de manera natural este tipo de hormonas o este tipo sí, de sustancias químicas que nuestro cuerpo, nuestra mente necesita. Hacer el bien, ayudar, yo creo que eso es lo que debemos hacer. No, doctor, estaba atenta en lo que pude, en lo que pude visualizar. Sí, me llama la atención lo de los rasgos físicos Ajá. y nos centra, nos acerca pues a la solución del caso tomando en cuenta todos esos elementos. Sí, señor. Entiendo que algunos de ellos tienen que ver hasta como con el fetichismo, por ejemplo, del que le interesa o de con peinados o cabello de color de un tipo específico. Sí, claro, sí, Lo por asocio mucho supuesto. con el fetichismo también. Sí, señor, sí, por supuesto que sí, son desviaciones de carácter sexual, por decirlo de alguna manera, y que impulsan al agresor a buscar patrones similares en sus víctimas. Oye, Sí, doctor. bueno, Es muy Sandrita, interesante y le agradezco también pues los aportes tan significativos y bueno, la oportunidad de participar en sí, perfecto. excelente. Bueno, Sandrita, que tenga un feliz día, feliz fin de semana. Recuerde que hasta el 31 de enero tiene chance para realizar las actividades, ¿ok? Entendido. Sí, gracias, Bueno, doctor. feliz Feliz día. día No también. se preocupe, hasta luego.